En este material trabajaremos el Bender en adolescentes. Las características del Bender en adolescentes no guardan mucha distancia de lo esperable para adultos, es decir, que a partir de los 12 años, época en la que termina, digamos, la evaluación madurativa del Bender, comienza, digamos, a considerarse Bender de adultos. No obstante, tanto en niños como en adolescentes, tenemos que tomar siempre en cuenta el factor evolutivo. En el caso del adolescente, las características que puedan asociarse a algunas, digamos, de las temáticas propias de la adolescencia, como la inestabilidad afectiva, el manejo irregular y la dificultad a veces en el control de los impulsos o elementos de impulsividad. Y a veces también están asociados a las dificultades en las relaciones interpersonales. Digamos que son algunos de los trabajos que tiene que elaborar el adolescente hasta, digamos, hasta finalizar la adolescencia. Por supuesto, no siempre se reflejan todos, algunos más, en algunos en determinadas características, otros en otras. Pero sí es un factor que tenemos que tomar en cuenta, más allá de que la evaluación formal del Bender la hagamos como la haríamos en un adulto. Este material que compartimos nos pareció interesante por dos cosas: por tratarse de un Bender adolescente, ya que se trata de un joven de 16 años, y por las características particulares que tiene. Más allá de que existen algunos indicadores psicopatológicos, hay indicadores proyectivos interesantes, como es el estilo de compartimentalización. En el material escrito podrán ver con detalle cuáles son todos los observables gráficos más salientes de este protocolo. Acá les mencionaré, digamos, algunos más relacionados sobre todo con la secuencia, que es lo que llamó la atención en este protocolo. En primer lugar, el adolescente, digamos, pone la figura A en el ángulo inferior izquierdo. Esto sabemos que no es adaptativo, ya que lo esperable es en el ángulo superior izquierdo, o a lo sumo, aunque no es menos adaptativo, en alguna otra posición, que muchas veces puede ser el superior central. Ya a partir de ahí, cualquier corrimiento en esta posición comienza a ser sintomático. Sabemos que la figura A nos da cuenta de la adaptación general. Hemos numerado, para aquellos que no están familiarizados tanto con los números de cada figura, los números en cada tarjeta, para que también el alumno pueda seguir las secuencias. Bueno, así vemos, por ejemplo, que la figura 1 la puso con alguna distancia respecto a la figura A y en la zona superior, o sea, de abajo hacia arriba. Luego vuelve de vuelta a la figura 2 en el ángulo inferior derecho. Luego se va al otro extremo de la punta, en diagonal, en el ángulo superior izquierdo, para hacer la figura 3, que además está rotada perceptivamente, es decir, que no es que que la persona rotó la tarjeta, que puede ser un caso, o rotó la hoja, la puso en horizontal, sino que colocada en su posición natural, que es en el ángulo superior izquierdo, fue rotada perceptivamente. Luego, en la figura 4, hace un segundo intento, que hemos consignado segundo intento, y apenas queda mal borrado. Por eso en la fotocopia siempre está bueno, porque puede verse lo borrado, o a veces cuando hay cambios de coloración. Por eso también está bueno trabajar con copias del material original. Hace un segundo intento y termina realizando la figura a la izquierda de donde la había realizado. A partir de la figura 5, una vez que la terminó, comienza a compartimentalizar. Y es una compartimentalización rara. Siempre hemos comentado otros casos de compartimentalizaciones, porque realmente creo que hay muchas variancias, y si bien hay algunos estilos más tradicionales o más frecuentes, como es, por ejemplo, dividir la hoja y luego graficar, o copiar la figura y al finalizar hacerla una cerca, o hacer una raya y dividirla de la próxima figura. En este caso, la compartimentalización es muy irregular, desprolija, diríamos. Está hecho de trazos muy flojos. En el caso de la figura A, usa el borde izquierdo y el inferior como borde, o sea que no la cierra. Y esto se vuelve a repetir en la figura 1 y en la figura 2. En las otras figuras comienza
hacer una enmarcación o encuadramiento de cada figura cerrado, pero también son cierres mal definidos, flojos y muy irregulares. Es interesante que en el caso de la 4, por ejemplo, cómo el cercamiento se hace siguiendo la figura. Por ejemplo, en vez de hacer el recuadro completo como lo hizo en las otras figuras, en esa se mete haciendo como una especie de figura irregular rectangular, como también lo hizo en la 1. La lectura psicológica de todo encuadramiento o compartimentalización está siempre asociada a una necesidad de control. Puede ser un control previo, como que la persona necesita ver, por ejemplo, cuando uno hace la compartimentalización previamente, como que uno necesita controlar el lugar, el espacio y luego ahí hacer la proyección. O posterior, que es más defensiva, como cerrar detrás de sí puertas. Lo interesante es que lo hizo hasta la figura 5, pero no lo había hecho previamente, sino que una vez que concluyó la figura 5 empezó a compartimentalizar. Y luego en las 6, 7 y 8 decidió no hacerlo. Como aspectos psicopatológicos dominantes está el orden confuso, que en realidad no es un aspecto psicopatológico, sino que habla de a veces confusión de ideas o una situación vital ansiógena en la situación presente. Pero sí hay indicador psicopatológico por un lado en la rotación perceptiva de 180 grados que hay en la figura 3, en la de 45 grados que pierde, digamos, la oblicuidad casi en el hexágono derecho de la figura 7, una rotación levemente ascendente no significativa en la figura 8. Estas, digamos, son los más salientes en cuanto a rotación. Después tenemos otro factor regresivo que es la retrogresión, ya que la figura 1, 5, la 3 y la 2, la 2 no, digamos, la 1, la 5 y la 3, se hace, en vez de hacerse el punto, se hacen círculos. Podemos decir que de la 2 a la 3, la figura 3 hace también una perseveración perceptual. Y en la figura 6 tenemos una perseveración, sobre todo en la curvatura que hace tangente, o sea, la vertical. Todo esto nos está dando cuenta de demasiados indicadores para un solo protocolo, y dado que se trata de una edad, digamos, de transición, como es la adolescencia, y otra cuestión también acá es que el problema era por dificultades de aprendizaje. Podemos decir que probablemente estas dificultades de aprendizaje estén relacionadas con un trastorno de la personalidad que aún no ha sido diagnosticado, por lo cual en este caso se indicó un tratamiento, una evaluación psicodiagnóstica mucho más profunda y obviamente una consulta a un tratamiento psicológico.